Bueno, buen día. Continuamos con la serie de videos sobre la preparación del curso el examen de la Fiscalía, tratando hoy el tema de la centralización, la desconcentración, la delegación y la descentralización, haciendo un especial cuidado a las funciones del Estado y cómo se aplica pues para la preparación conceptual de este concurso. Teníamos un poco de interrogantes sobre generar una serie de videos en paralelo sobre como unas categorías independientes o no necesariamente vinculadas al concurso de la Fiscalía, sobre todo considerando este tema, ya veremos por qué. La centralización, desconcentración, delegación y descentralización tienen una relación conceptual difícil con el concurso de la Fiscalía, dadas que estas son categorías de la función administrativa antes que la función pública dentro de la cual está la administración de justicia. Ya vamos viendo qué pasa con esto. Sin embargo, decidimos incorporarlas para entender un poco qué es eso de la delegación en la fiscalía y cómo estas categorías que son propias de quizás otra rama y otras instituciones nos permiten en todo caso entender un poco estas figuras, la diferenciación y qué pasa con la delegación y las funciones jurisdiccionales que tiene la fiscalía como parte de la rama judicial. Entonces vamos a ver esto un poco más a detalle, diciendo entonces que Colombia funciona bajo la figura de un Estado unitario. En el canal ya subimos un video sobre qué es eso del artículo primero de nuestra Constitución y los alcances que allí se le da al Estado colombiano. Estado que puede entenderse, Estado unitario, la figura como aquella forma de organización estatal en la cual existen unas autoridades centrales muy fuertes frente a unas autoridades locales con escasa autonomía, de manera que la mayoría de funciones públicas las desempeña directamente la persona jurídica del Estado, mientras que las colectividades locales solo se les permite el ejercicio autónomo de unas cuantas tareas. Eh, Acá decir que vamos a trabajar el texto de Derecho Administrativo, tanto del doctor Libardo Rodríguez como el de Diego Yunes, y unas sentencias de la Corte Constitucional para entender un poco estos temas. Ahora, hay que decir que un Estado tiene cuatro funciones principales: una función constituyente, una función legislativa, una jurisdiccional y una ejecutiva o administrativa. Según el modelo en el que estemos, eh, estas figuras se podrán ver más o menos fuertemente centralizadas o no. Según el modelo de Estado colombiano, que ya fue trabajado, nosotros tenemos una república unitaria que nos habilita a pensar que tenemos centralizadas las funciones constituyentes, que en principio se harían por los actos legislativos que se tramitan en el Congreso, sin entrar en otras maneras de cambiar o modificar la Constitución o inclusive convocar a una nueva. Asimismo, se tiene centralizada la función legislativa, como quiera que el Congreso es un órgano que, si bien tiene, digamos, elecciones o circunscripciones nacionales y territoriales o escogidas por departamentos para la Cámara de Representantes, la función está centralizada. Asimismo, la función jurisdiccional del Estado está centralizada en tanto que es el Estado y solo el Estado quien por regla general se encarga de administrar justicia. Mientras que lo que tenemos descentralizado es precisamente la función ejecutiva o administrativa. Entonces, como quiera que en un Estado o que la figura de un Estado unitario, radicalmente unitario, centralista y es difícil de presentarse en la realidad, existen unos conceptos que nos permiten entender esas relaciones entre las autoridades centrales y las autoridades locales y regionales. Dicho de otro modo, ¿qué pasa con el Distrito Capital de Bogotá y las otras entidades territoriales a las que nosotros podemos llegar a estar estudiando, como los departamentos o otro tipo de entidades? Entonces, para entender esa relación se han precisado estudiar los conceptos de centralización, desconcentración, delegación y descentralización, para finalmente aterrizar al concepto que manejamos en Colombia, que es el de la centralización política con una descentralización administrativa. Ojo, esto sigue siendo categorías de la función administrativa que después vamos a ver con matices qué pasa o por qué no son directamente aplicables a la fiscalía, pero que nos sirven como insumo para entender e ir estudiando la preparación de los concursos. Por eso, antes de ver cada una de estas categorías, decir que conviene pensar
Esto como una recta numérica, como un camino en esa figura de relación que tienen los estados, que puede ser en un extremo el centralismo más marcado y recalcitrante, eh, que sería de un estado más centralizado en su capital y demás, como en algún momento se pregonó en nuestra historia patria, y un sistema federado más marcado y puro, que sería, por ejemplo, modelos de estado donde las entidades territoriales tienen la posibilidad de legislar para su territorio o de tener un aparato jurisdiccional propio, como por ejemplo puede llegar a pasar en Estados Unidos. Nosotros no tenemos estados, tenemos departamentos y esos departamentos como tal no crean leyes. Las ordenanzas departamentales y los acuerdos municipales no tienen la categoría de ley, entre otras, por el alcance y por el órgano que los crea. El legislativo, recordemos, es solo el Congreso. Entonces, vayamos pensando esto como esa tensión que hay entre el centralismo y el federalismo y como una tendencia hacia uno u otro lado, estando en un extremo la centralización y en el otro la descentralización total o el federalismo más absoluto. Entonces, eh, antes de entrar a cada una de estas categorías, pensar, recordar que esto es de la función administrativa, pero que conviene tener presente para los demás concursos y tocarlo con pinzas para entender un poco el tema de delegación en la fiscalía y cómo funciona la fiscalía. Empezamos entonces con la centralización. Como concepto diremos que la centralización es aquel fenómeno jurídico-político que consiste en que todas las tareas y funciones públicas se radican en la persona jurídica del Estado. El Estado monopoliza todas las tareas y funciones públicas. Esta figura se caracteriza por lo siguiente. En la centralización no se le reconoce vida jurídica a las colectividades locales y en el mejor de los casos las divisiones territoriales son circunscripciones. Otra característica es que implica una administración rigurosamente jerarquizada y no hay una autoridad local, solo se ejecutan órdenes y no se pueden tomar en las autoridades locales en las unidades locales decisiones propias. Asimismo, diremos que la centralización es de dos clases. Es absoluta cuando no reconoce ninguna forma de división territorial o autoridad diferente al gobierno del Estado central y es limitada cuando reconoce divisiones territoriales y de autoridades que ejercen funciones estatales en esas divisiones, siempre sin autonomía. Esta figura no necesariamente se debe satanizar. Hay que pensar que la existencia de un país muy pequeño podría habilitar pensar en un estado que no fuere o que no fuere imposible aplicar una centralización importante. Sin embargo, en el caso colombiano, pues dada la extensión de territorio, la diversidad cultural, étnica y demás, pues nos complica mucho la figura del centralismo. Ahora, si nosotros nos empezamos a ir hacia el otro lado, esto es hacia limitar un poco la centralización, empezamos a hablar de una serie de figuras como pueden ser, en segundo lugar, de las categorías propuestas, la desconcentración. En la desconcentración apelaremos a unas leyes que nos permiten entender su concepto, iniciando con la ley 489 de 1998 en su artículo octavo que nos dice: la desconcentración es la radicación de competencias y funciones en dependencias ubicadas fuera de la sede principal del organismo o entidad administrativa, sin perjuicio de las potestades y deberes de orientación e instrucción que corresponde ejercer a los jefes superiores de la administración, la cual no implica delegación y podrá hacerse por territorio y por funciones. El, artic el artículo, la ley la ley 1150 de 2007, que agregó un inciso y este parágrafo a la ley 80 de 1993 señala: para efectos de esta ley se entiende por desconcentración la distribución adecuada del trabajo que realice el jefe o representante legal de la entidad sin que ello implique sin que ello implique autonomía administrativa en su ejercicio. Recordemos que la ley 80 tiene eh, este parágrafo adicionado, pero como hemos dicho, revisar siempre acá todo el tema en la página del Senado. Es el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública y nos trae ese, ese artículo una definición sobre la desconcentración.
Entonces, en la desconcentración las funciones continúan monopolizadas por entidades centrales, pero algunas se desempeñarán por agentes de aquellas que se desplazan físicamente a las diversas partes del territorio por la imposibilidad o la inconveniencia de realizarlas desde la capital. Pueden tomar algunas decisiones, pero siempre en nombre de la entidad central y no de la colectividad seccional donde ejercen la función. Por eso se dice que la desconcentración es apenas un fenómeno de limitación a la excesiva centralización, pero se ubica todavía dentro de esta, pues el Estado continúa monopolizando el ejercicio de las funciones. Sobre la materia señalaba la Corte Constitucional lo siguiente: la desconcentración hace relación a la transferencia de potestades para la toma de decisiones a instancias o agencias que se encuentran subordinadas al ente central sin que necesariamente gocen de personería jurídica, ni presupuesto, ni reglamento administrativo. El propósito de esta figura es el de descongestionar la gran cantidad de tareas que corresponde a las autoridades administrativas y, en ese orden de ideas, contribuir a un rápido y eficaz diligenciamiento de los asuntos administrativos. Entonces, recordemos, como ya se había dicho anteriormente, que esa autonomía o el carácter de autonomía que consagra el artículo primero refiere, entre otras, a la posibilidad de tener personería jurídica, presupuesto y reglamentos propios. La jurisprudencia de esta corporación se ha referido a este concepto de desconcentración en los siguientes términos, continúa la Corte. La desconcentración, en cierta medida, es la variante práctica de la centralización y desde un punto de vista dinámico se ha definido como transferencia de funciones administrativas que corresponden a órganos de una misma persona administrativa. Sentencia C 561 de 1999 con ponencia del doctor Alfredo Beltrán Sierra. Entonces diremos con esa misma sentencia que son características de la desconcentración la siguiente. Primero, la atribución de competencias se realiza directamente por el ordenamiento jurídico. Segundo, la competencia se confiere a un órgano medio o inferior dentro de la jerarquía. Debe recordarse, sin embargo, que, en cierta medida, personas jurídicas pueden ser igualmente sujetos de desconcentración. Tercero, la competencia se confiere en forma exclusiva, lo que significa que ha de ejercerse precisamente por el órgano desconcentrado y no por otro. Cuarto, el superior jerárquico no responde por los actos del órgano desconcentrado más allá de los poderes de supervisión propios de la relación jerárquica y no puede reasumir la competencia sino en virtud de una nueva atribución legal. Son entonces clases de desconcentración las siguientes: territorial, que refiere al desplazamiento de funciones y servidores de la capital a las provincias; jerárquica o funcional, o por funciones, es el otorgamiento de funciones de las autoridades superiores a las inferiores sin desplazamiento físico. Por ejemplo, el presidente, como suprema autoridad administrativa, debe ejercer toda función administrativa, pero le son otorgadas a los ministerios, quienes, pese a ser la autoridad superior, se la otorgan o le otorgarán esas competencias a funcionarios inferiores. Pero si se sigue ejerciendo en Bogotá, es simplemente una desconcentración jerárquica o funcional. El desplazamiento es lo que nos da la categoría de desconcentración territorial. ¿Qué ejemplos tenemos de desconcentración? El Estado, por medio del Ministerio de Defensa, establece una brigada militar en una región del país. Lo hace mediante el fenómeno de desconcentración y solo desplaza unas autoridades que harán el control sin dar autonomía personal a la colectividad establecida. Por eso, cuando en contencioso administrativo se presenta una demanda, se ve que esta dice: se demanda Estado, Nación, Ministerio de Defensa, etc. Ese encabezado responde precisamente a la naturaleza, autonomía, característica, personería que llega a tener, pues, ese desplazamiento de funciones a las autoridades a ese sector. Entonces, o mejor, el instalar esa brigada en esa región del país. Otro ejemplo serían las oficinas seccionales de los establecimientos públicos nacionales. Ahora bien, la delegación, por su parte, responde a una modalidad de desconcentración y una modalidad de atenuación a la centralización, además de ser una forma de descongestionar despachos. Entonces, recordemos, es un trasegar desde la centralización más recalcitrante hasta pues volvernos un estado federal. Suena gracioso, pero pues es una forma fácil de entenderlo.
Entonces, esta delegación es una modalidad de desconcentración y es una atenuación a la centralización. Así, toda delegación se entiende que es una desconcentración, pero la desconcentración no necesariamente implica delegación. En la Ley 489, el artículo 9 señala: las autoridades administrativas, en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política y de conformidad con la presente ley, podrán, mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de funciones a sus colaboradores o a otras autoridades con funciones afines o complementarias. Sin perjuicio de las delegaciones previstas en leyes orgánicas, en todo caso, los ministros, directores de departamento administrativo, superintendentes, representantes legales de organismos y entidades que posean una estructura independiente y autonomía administrativa podrán delegar la atención y decisión de los asuntos a ellos confiados por la ley y los actos orgánicos respectivos en los empleados públicos de los niveles directivo y asesor, vinculados al organismo correspondiente, con el propósito de dar desarrollo a los principios de la función administrativa enunciados en el artículo 209 de la Constitución y en la presente ley. Parágrafo. Los representantes legales de las entidades descentralizadas podrán delegar las funciones a ellas designadas de conformidad con los criterios establecidos en la presente ley, con los requisitos y en las condiciones que prevean los estatutos respectivos. Entonces, en la figura de la delegación encontramos dos partes. Esto nos va a servir para entender un poco qué pasa con la fiscalía. Tenemos el delegante, autoridad o funcionario que traslada su función, unas funciones que se trasladan a un delegatario, que es la autoridad o funcionario que recibe y cumple la función. Digo que nos servirá para entender a la fiscalía porque recordemos que esto es delegación en la función ejecutiva o administrativa. Entonces, en nuestro ordenamiento jurídico tenemos unas reglas para delegar. Dice entonces: sin perjuicio de las delegaciones previstas en las leyes orgánicas, en todo caso los ministros, directores de departamento administrativo, superintendentes, representantes legales de organismos y entidades que posean una estructura independiente y autonomía administrativa podrán delegar en virtud de lo que señalamos anteriormente por el artículo 9, que fue declarado exequible por la sentencia C-561 del 99. Asimismo, los representantes legales de las entidades descentralizadas podrán delegar funciones a ellas asignadas de conformidad con los criterios establecidos en esta ley. El acto de delegación, ojo, como requisito para delegar, el acto de delegación será escrito y determinará la autoridad delegataria y las funciones o asuntos específicos objeto de delegación. No se puede delegar, primero, la expedición de reglamentos de carácter general, salvo en los casos expresamente autorizados por la ley. Tampoco se pueden delegar las funciones, atribuciones y potestades recibidas en virtud de delegación y las funciones que por su naturaleza o por mandato constitucional no son susceptibles de delegación. La delegación entonces exime de responsabilidad al delegante. Habrá que ver un poco que en contratación no exime la responsabilidad penal y civil al agente principal. Recordemos, eventualmente miraremos el tema disciplinario y todos los regímenes de responsabilidad que se pueden desplegar. ¿Qué pasa en penal? ¿Qué pasa en civil? ¿Qué pasa en disciplinario? Etcétera. Asimismo, los organismos y entidades administrativas de orden nacional pueden delegar en favor de entidades descentralizadas o territoriales mediando siempre convenios que fijen derechos, obligaciones, recursos, etc. En la delegación tenemos dos clases: la delegación propia, que es aquella que se genera por voluntad exclusiva del superior delegante mediante un acto administrativo unilateral, y la delegación impropia, en la que el delegatario no es un colaborador directo, o sea, no está subordinado. Ello implica que no sea por un acto administrativo unilateral. Diremos entonces que existe una diferencia entre la desconcentración y la delegación. La Corte Constitucional ha señalado: la diferencia básica entre la desconcentración y la delegación es que la primera supone que la transferencia de funciones del órgano superior opera directamente por mandato del ordenamiento, mientras que la delegación, si bien presupone una autorización legal, no opera directamente por mandato de la ley, ya que implica la existencia de un acto de delegación, puesto que la transferencia se realiza por parte del órgano superior. Por ello, mientras que en la desconcentración de funciones el órgano superior no puede reasumir la función, ya que ésta fue desconcentrada por mandato legal,
En cambio, en la delegación, el órgano superior siempre puede reasumir la función, como lo señala el artículo 211 superior. Sentencia C-036 de 2005, con ponencia del doctor Humberto Antonio Sierra Porto. Listo, vistas estas dos figuras, vamos a la descentralización. ¿Qué es eso? Es la facultad que le otorga a las entidades públicas diferentes del Estado para gobernarse por sí mismas mediante la erradicación de funciones en sus manos para que las ejerzan autónomamente. Para el caso de nuestro país solo existe la descentralización administrativa, pues el legislativo, como ya lo dijimos, pese a tener las dos cámaras y las dos circunscripciones, nacional para el Senado y territorial para la Cámara de Representantes, así como la rama judicial, siguen siendo actividades propias de un Estado central. Diferente sería un país federado, como ya lo hemos mencionado anteriormente. Ahora, la atribución que se otorga a las personas jurídicas públicas distintas de la nación para autogobernarse mediante la erradicación en ellas de ciertas facultades para que la ejerzan autónomamente es otra forma de entender esta figura. En todo caso, sobre la descentralización ha dicho la Corte Constitucional que esta es un principio organizacional que tiene por objeto distribuir funciones entre la administración central y los territorios. Descentralización territorial, o entre la primera, la administración central, y entidades que cumplan con labores especializadas, descentralización por servicios, de manera que el ejercicio de determinadas funciones administrativas sea realizado en un marco de autonomía por las entidades territoriales o instituciones especializadas. Esto lo trae la sentencia C-496 de 1998 con ponencia del doctor Eduardo Cifuentes Muñoz. Ahora, diremos que la figura de la descentralización es diferente a la desconcentración en tanto que en ambas se trata de un otorgamiento de funciones, mientras que en la descentralización se trata de funciones propias, en la desconcentración se trata de funciones del Estado. En esta es la persona jurídica diferente del Estado quien toma las decisiones, mientras que en aquella es el Estado o la entidad nacional quien decide por medio de un agente. Como características de la descentralización tenemos que esta figura ha sido caracterizada como una técnica de administración en virtud de la cual se produce un traspaso de funciones y atribuciones del poder central a las entidades periféricas para que las ejerzan en un amplio grado de libertad. Su finalidad es la eficiencia de la administración y su objeto son las funciones de la naturaleza administrativa en cabeza de los entes territoriales. Sentencia C-624-2013 con el magistrado sustanciador Jorge Ignacio Pretel. Ahora, en las modalidades, sobre este punto la Corte nos ha dicho lo siguiente. Existen varios tipos de descentralización, a saber, territorial, funcional o por servicios, por colaboración y finalmente por estatuto personal. La descentralización territorial se entiende como el otorgamiento de competencias o funciones administrativas a las entidades territoriales, regionales o locales, las cuales se ejecutan en su propio nombre y bajo su propia responsabilidad. La descentralización funcional o por servicios consiste en la asignación de competencias o funciones del Estado a ciertas entidades que se crean para ejercer una actividad especializada, tales como los establecimientos públicos, las corporaciones autónomas regionales, las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta. La descentralización por colaboración se presenta cuando personas privadas ejercen funciones administrativas. Verbo y gracia, las cámaras de comercio y la Federación Nacional de Cafeteros. Y por último, la descentralización por estatuto personal, cuyo concepto fundamental es el destinatario de la norma jurídica. En esta hipótesis, la descentralización se realiza teniendo en cuenta las características distintas de las personas que habitan el territorio del Estado. Pueden dictarse normas con validez para todo el territorio jurídico de diferente contenido para hombres de diferentes características, como pueden ser de diferente lenguaje, religión, raza, sexo, etc., o inclusive de diferente profesión. Esto está en la sentencia C-1051 de 2001 con ponencia del doctor Jaime Araujo Rentería. Ahora, nosotros hicimos este cuadro y empezaremos a ver los tres tipos de descentralización.
Tenemos un concepto, unos elementos y unos ejemplos para entender un poco más esta figura. Recordemos, en la descentralización territorial se habla del otorgamiento de funciones o competencias administrativas a las colectividades regionales o locales para que las ejerzan en su propio nombre o responsabilidad. Se otorgan a las colectividades locales cierta autonomía para manejarse a sí mismas. Elementos. Tiene que haber necesidades locales determinadas por la Constitución, por ejemplo, los departamentos, y para los municipios están ahí los artículos. Tiene que haber una personalidad jurídica, requisito para manejarse por sí mismos, reconocido para el departamento en el artículo 3 del régimen departamental y para los municipios en el artículo 4 de este decreto. Hay que mirar siempre las notas de vigencia. Asimismo, se tiene como elementos la autonomía presupuestal y financiera, la autonomía administrativa, la existencia de autoridades locales y un control en todo caso del poder central. Son ejemplo de estos los departamentos, los distritos y los municipios. Por eso cuando sale una convocatoria, por ejemplo en el SIMO para un ente territorial, están hablando de un departamento, por ejemplo, porque estos sean bajo la forma de la descentralización territorial. Lo que pasa es que Colombia es un terreno muy grande que se divide, pues producto de historia, de digamos choques culturales que se han dado, etcétera, que obligan a que pues tengamos esta división territorial y que exista la descentralización territorial para que cada departamento tenga estas facultades. Ahora, la descentralización especializada o por servicios. Como concepto tenemos que es el otorgamiento de competencias o funciones de la administración a las entidades que se crean para ejercer una actividad especializada. Se fundamenta en las necesidades de especialización y tecnificación para cumplir con fines y postulados. Esto se da porque el Estado, que tiene ciertas obligaciones de las que es titular por mandato constitucional, necesita de la especialización para brindar determinados servicios. Entonces, en los elementos para la existencia de la descentralización especializada, tenemos que se tiene que presentar una actividad especial digna de autonomía, como puede ser la formación de funcionarios públicos, para la cual fue creada la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP. Tiene que existir una personalidad jurídica, tiene que tener autonomía presupuestal, autonomía administrativa, autoridades propias y control, en todo caso, del poder central. Esto es apenas lógico, porque sin esto uno no se puede mandar solo. Recordemos la noción del derecho romano, del alieni iuris, y el hombre emancipado, que era como esa categoría o ese alcance que se le daba a la persona cuando podía disponer de sí misma. Entonces, si uno no tiene autonomía presupuestal, si uno no tiene su propio dinero, si uno no tiene la posibilidad de tener autonomía administrativa y sus propias autoridades, pues no va a tener en ningún caso la aplicación concreta de la descentralización. Entonces, como ejemplo de esta descentralización especializada por servicios tenemos establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales del Estado, sociedades públicas y de economía mixta, las superintendencias y unidades con personalidad jurídica, las empresas sociales del Estado, entre otras, así como, por ejemplo, la ESAP. Sobre la descentralización por servicios ha señalado la Corte Constitucional una sentencia que nos precisa esta figura, recordando un poco acá no tanto la actividad notarial, sino que sea esto, porque no podría darse a confusiones. Diremos, dice la Corte, la llamada descentralización por servicios implica el otorgamiento de competencias o funciones administrativas a entidades que se crean para ejercer una actividad especializada. Por ello, el artículo primero del decreto 3130 se refiere a los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado y a las sociedades de economía mixta como entidades descentralizadas, pues se trata de entidades que desarrollan una actividad específica con autonomía financiera y administrativa y bajo el control del poder central, también llamado control de tutela. Sentencia C-216 de 1994, con ponencia del doctor Vladimiro Naranjo Mesa. Decir entonces que esta sentencia es un poco vieja, bastante vieja, del 94, hablaba del decreto 3130.
En este punto señalar que la sentencia referida traía el Estatuto Orgánico de las Entidades Descentralizadas del Orden Nacional, pero esto fue derogado por la ya estudiada Ley 489 del 98. Sin embargo, el estudio, el concepto, el desarrollo teórico que nos trae puede ser siempre de uso si estamos atentos a jurisprudencia más vigente y a normatividades derogadas y notas de vigencia. Vamos finalmente con la descentralización por colaboración. En el concepto diremos que el otorgamiento o refiere al otorgamiento de competencias o funciones de la administración a particulares para que ejerzan en nombre de ellas. Esto inició con el Código Contencioso Administrativo del 84 y se reforzó con el CEPAC. También se dan por mandatos constitucionales de los artículos 123 y 210 y otros como el 265 y el 365, ya los vamos a ver. Elementos. La Ley 489 reguló mediante el capítulo 16 el ejercicio de las funciones administrativas, señalando condiciones para descentralizar por colaboración las siguientes. La inspección, regulación, vigilancia y control corresponden a la autoridad o entidad pública. La entidad pública ejercerá un control directo. Pueden revocar la autorización en cualquier momento. La atribución debe proceder de un acto administrativo y un convenio. El acto administrativo se somete a aprobación presidencial o de su delegado. El acto administrativo a su vez precisa funciones específicas, calidades, requisitos, condiciones de ejercicio, duración y garantías. El convenio tiene un plazo de ejecución y el régimen aplicado es el de los privados salvo para actos unilaterales. En todo caso, como ejemplos tenemos la actividad ahora sí notarial. En la sentencia que mencionamos se precisaba un poco qué pasa con la actividad notarial, pero el concepto lo extraíamos precisamente de esa explicación que hace la Corte de las diferentes figuras, así como el registro público de comercio en las cámaras de comercio. ¿Qué pasa? Acá son particulares que se crean o se necesitan para que se pueda presentar esta descentralización. Y nos dice la Corte que la descentralización por colaboración se puntúa sobre lo siguiente. Cuando la administración pública no asume la prestación de determinados servicios, puede ocurrir que la ley autorice a los particulares para que tomen a su cargo la actividad respectiva, presentándose entonces la figura de la descentralización por colaboración, autorizadamente los artículos 1, 2, 123, 209, 210 y 365 de la Constitución Política. En la descentralización por colaboración, un determinado tipo de entidad privada, nacida de la libre iniciativa de los particulares y que inicialmente se constituye para cumplir propósitos que solo interesan a estos, en razón del conocimiento y la experiencia por ella acumulados, es investida por la ley de determinadas funciones públicas, bajo la consideración de que su cumplimiento resulta más eficiente en cabeza suya que en cabeza de la entidad estatal. En caso de asignaciones de tales funciones, la misma ley regula de manera cuidadosa todos los aspectos relacionados con el carácter público de la función encomendada. Sentencia C 909-2007, con ponencia de la magistrada doctora Clara Inés Vargas Hernández. Listo, ya vimos centralización, desconcentración, delegación y las figuras de la descentralización. Sintetizaremos en que en Colombia tenemos una centralización política y una descentralización administrativa. ¿Qué pasa? Un Estado tiene 4 funciones principales, a saber la constituyente, legislativa, jurisdiccional y la ejecutiva administrativa, y la ejerce según sea federal o centralista en diferentes grados. Siguiendo el artículo 1 de la Constitución, tenemos la naturaleza de nuestro Estado, que hace que podamos decir que en nuestro caso las funciones del Estado de manera central para el caso de las primeras 3 y se ejercen de manera descentralizada para la función ejecutiva o administrativa. A esta fórmula se le ha llamado centralización política y descentralización administrativa. Esta categoría quiere decir que las funciones políticas quedan centralizadas, mientras que la función administrativa es objeto de descentralización. Dicho en otras palabras, el Estado se reserva el ejercicio de las funciones constituyente, legislativa y jurisdiccional, mientras que la función administrativa las comparte con las secciones o provincias. Sobre este punto, la Corte Constitucional dice lo siguiente: el Estado unitario supone el principio de la centralización política, que se traduce en una unidad de mando supremo.
unidad en todos los ramos de la legislación, unidad en la administración de justicia y en general unidad en las decisiones de carácter político que tienen vigencia para todo el espacio geográfico nacional. La centralización política no es otra cosa que una jerarquía constitucional reconocida dentro de la organización jurídica del Estado. Pero la centralización política no es incompatible con la descentralización administrativa ni con la autonomía de las entidades regionales. Por el contrario, la tendencia de los estados unitarios en el mundo contemporáneo ha sido la de vigorizar estos principios. La descentralización se ha entendido como la facultad que le atribuye o que se le atribuye a determinadas entidades públicas para gobernarse a sí mismas mediante el otorgamiento de funciones específicas que son ejercidas autónomamente. Esto está en la sentencia C216 del 94 que ya habíamos referido. Entonces, si lo ponemos en ejemplos o caso concreto, diremos que esto se evidencia en la medida en que tenemos una constitución para todo el país. Las leyes son de aplicación nacional y la administración de justicia se imparte en nombre de la República. Por eso vemos la expresión administrando justicia en nombre de la República de Colombia en las leyes que dispusieron esto y en las sentencias. Asimismo, tenemos un Congreso centralizado, como ya lo hemos dicho. No lo confundamos con las asambleas ni con los consejos. No recordemos ahí como paréntesis, consejos con C es cuando refiere precisamente al Consejo Municipal. Y tampoco mezclemos la categoría de ley con ordenanzas y los acuerdos, que son las que estas corporaciones político-administrativas crean para regular, bien sea dentro de un departamento en el caso de la ordenanza o en un municipio en el caso de los acuerdos. Listo, ya vimos todo este chorrero, que es una temática de la función ejecutiva o administrativa. Entonces, ¿por qué lo pusimos en esto del concurso de la Fiscalía y decimos que se tiene que tomar con pinzas? Porque la Fiscalía opera mediante delegación, pero no hay que entenderla de la misma manera que la delegación de la función administrativa. Lo visto sobre la delegación y las demás categorías trabajadas refiere solo a esta función y no tanto a las funciones constituyentes, legislativas y jurisdiccionales. Decir entonces que para efectos de la rama judicial a la cual pertenece la Fiscalía por mandato constitucional, decimos que ésta está centralizada en la medida que está en manos del Estado. O sea, no funciona o no opera bajo las figuras trabajadas anteriormente. Así veamos una funcionalidad concreta diferente o separada a una centralización propiamente dicha. Pero hay que tener cuidado de no aplicar las categorías así por encima, sino pues entender que son pues esas realidades político-administrativas y judiciales que tenemos en Colombia. Entonces, la administración de justicia por regla general está en cabeza del Estado. Hay ciertas excepciones como pueden ser los tribunales de arbitramiento. Y en materia penal, las excepciones que trae la ley 1826 con la figura del acusador privado que convierte o permite en ciertos casos convertir la acción penal pública en privada o traer un acusador privado que ejerza lo que la Fiscalía en su momento debió adelantar, con unos requisitos especiales que eventualmente miraremos en el acápite del derecho procesal penal que veremos en este curso. Ahora, la figura centralista propiamente dicha de que trabajáramos con todo en la capital no permitiría operar a la Fiscalía y se presentan limitantes para el caso y se acude a la figura de delegación, pero no en los mismos sentidos estudiados anteriormente. De igual modo, para entender esta diferencia hay que recordar que según la ley 270 de la Administración de Justicia o la estatutaria de Administración de Justicia se dice que la Administración de Justicia es una función pública y no administrativa o ejecutiva. Entonces hay que recordar un poco de historia constitucional y de historia patria inclusive, que nos lleva a referir a una sentencia, unos acápites de una sentencia de la Corte Constitucional que nos dice que la Fiscalía General de la Nación es un órgano creado por la Constitución, pero desde el año 91 para reemplazar el que hasta entonces era el sistema vigente de corte judicialista.
en el que la investigación de los delitos y la acusación ante el juez penal correspondía a un juez de instrucción criminal. Se trataba de un sistema equivalente al español de la Ley de Enjuiciamiento Criminal del Real Decreto del 14 de septiembre de 1882. Uno de los temas más discutidos a este respecto en la Asamblea Nacional Constituyente fue precisamente el del lugar orgánico que debía ocupar la naciente Fiscalía General de la Nación. Una primera corriente, esto es teoría, ¿no? O sea, no es como que así funciona, hay que leer la sentencia íntegra. Entonces esto es cómo pensaba el constituyente que debía ubicarse a la Fiscalía dentro del organigrama de nuestro Estado. Entonces habían tres posturas. La primera, consideraba que era necesario que la Fiscalía conformara con la Procuraduría una rama independiente del poder público denominada Ministerio Público. O para otros, rama de vigilancia y control, como pasa en países como México, que dicen no es fiscal sino el Ministerio Público. Una segunda corriente propugnaba porque la Fiscalía fuera ubicada en la rama ejecutiva del poder público, en razón de que sus funciones eran cercanas a las del Ejecutivo, apuntaban a lo administrativo u operativo, es decir, que no debía ejercer funciones judiciales ya que, comillas, cuando las funciones impliquen en algún grado de afectación de derechos y garantías se debe acudir necesariamente al funcionario judicial que así lo autorice. En esta opción, la Fiscalía General de la Nación no ejercía funciones jurisdiccionales, se trataba de un órgano constitucionalmente autónomo dentro de la rama ejecutiva del poder. Pero también se puso presente la necesidad de que las funciones de los fiscales fueran objeto de dos tipos de controles: el intraorgánico ejercido por el fiscal general y el extraorgánico ejercido por el juez penal. Además, había una tercera postura que planteaba la necesidad de que la Fiscalía dispusiera de poderes jurisdiccionales propios, es decir, que no necesitara solicitar las medidas que afectaran derechos y garantías a un juez, sino que pudiera adoptarlas por sí mismas. Se consideró, por tanto, que en razón de esas funciones debía ubicarse en la rama judicial del poder público, lo que era percibido por la minoría como un simple cambio de denominación de los antiguos jueces de instrucción criminal. Entonces se sigue trabajando esto en la elaboración de la Constitución y se dice o se va trabajando en las diferentes posturas para llegar a ubicar a la Fiscalía. En la misma sentencia dice: como se evidencia tanto durante la Asamblea Nacional Constituyente como en la reforma introducida en el Acto Legislativo 03 de 2002, la decisión de situar orgánicamente a la Fiscalía dentro de la rama judicial del poder público y dentro de la lista de los órganos de administración de justicia fue una decisión tomada en razón de las funciones jurisdiccionales atribuidas a este órgano, las que, a pesar de haber sido ostensiblemente reducidas, se mantuvieron después de la reforma introducida por el Acto Legislativo 03 de 2002, el que dispuso, comillas, la ley podrá facultar a la Fiscalía General para realizar excepcionalmente capturas y que autorizó adelantar registros y allanamientos a incautaciones e interceptaciones de comunicaciones. Numeral primero, inciso tercero y numeral segundo del artículo 250 de la Constitución. Eventualmente vamos a mirar este punto con más detalle, con más precisión y vigencia sobre la captura excepcional de los fiscales, ordenada por los fiscales y demás, pero decir de momento que esto está en la sentencia C-232 de 2016 con ponencia del doctor Alejandro Linares Cantillo. Asimismo, se tiene dicho desde la sentencia C-558 del 94 que les eran aplicables a los fiscales delegados los artículos 28 de la Constitución relativos a los principios de la función jurisdiccional, ojo, función jurisdiccional, de autonomía e independencia, y 230 de la Constitución relativo a las fuentes del derecho que inspiran las decisiones de los jueces. No obstante, este precedente reconoció que la aplicación de estas normas propias de la función jurisdiccional no era general, sino solamente refería a las funciones jurisdiccionales de la Fiscalía. Ahora, en esta sentencia de 2016 recordó la Corte: los fiscales, en tanto ejercen funciones judiciales y a su cargo se encuentra la instrucción de procesos penales en un sistema con las características del creado en 1991, son autónomos e independientes en el ejercicio de sus funciones. Quiero subrayar esto en negrita resaltada por fuera del texto. Y deben cumplir con el mandato de imparcialidad para preservar los derechos del investigado
al debido proceso y a la igualdad. En consecuencia, ni siquiera el fiscal general puede intervenir en el desarrollo específico de las investigaciones asignadas a cada fiscal, puesto que ello equivaldría a inmiscuirse indebidamente en un ámbito constitucionalmente resguardado. También subrayamos esto. De autonomía en el ejercicio de la función jurisdiccional. Como consecuencia, el ejercicio de atribuciones tales como las que tiene el fiscal general de reasignar procesos o asumir directamente el conocimiento de una investigación, desplazando al fiscal competente, debe permitirse únicamente en una investigación, deberá permitirse únicamente en hipótesis excepcionales, en las cuales se presenten circunstancias de peso que así lo justifiquen, las cuales deben quedar claramente plasmadas en la decisión correspondiente para permitir el derecho de defensa de los afectados. Lo anterior no obsta para que, en ejercicio de sus poderes generales de dirección y orientación de las actividades de investigación penal, el fiscal general de la Nación trace políticas generales aplicables a las distintas actividades desarrolladas por las fiscalías. Vamos a subrayar esto también. Tales políticas pueden estar referidas a aspectos fácticos o técnicos del proceso de investigación, así como a asuntos jurídicos generales de índole interpretativa, y pueden fijar prioridades, parámetros o criterios institucionales para el ejercicio de la actividad investigativa. Este tema nos lo preguntan en el concurso. Así como designar unidades especiales para ciertos temas. Esto implica que el fiscal general sí puede orientar en términos generales el funcionamiento de la fiscalía en tanto institución unitaria, así como llevar a cabo actividades de seguimiento y evaluación sobre el desempeño general de la entidad. Pero todo ello debe realizarse en general, sin que se invoquen dichas facultades de orientación y definición de políticas para incidir sobre la investigación o apreciación de casos concretos por parte de los fiscales que tienen a su cargo la instrucción, ni sobre la forma en que se deben interpretar y aplicar la ley penal frente a las situaciones particulares que ya son competencias de dichos fiscales. Los lineamientos, pautas y políticas que trae el fiscal general de la Nación deberán ser así de carácter general, como también lo deben ser aquellos parámetros o criterios adoptados por los directores nacional o seccionales de fiscalías en cumplimiento de sus funciones para respetar los mandatos constitucionales de independencia, imparcialidad y autonomía de la administración de justicia. En el nuevo sistema, el principio de jerarquía adquiere unas connotaciones especiales distintas a las que tenía bajo el sistema original de 1991, que no entra la Corte a precisar en esta oportunidad. Esto está en la sentencia C-873 de 2003. Entonces, miremos este detalle que subrayamos primero. Estamos ante una función jurisdiccional, que ya dijimos que está el tema de las funciones del Estado constituyente jurisdiccional, legislativa y ejecutiva o administrativa. Y dijimos, ojo, son autónomos e independientes en el ejercicio de sus funciones y no se puede ser una inmiscusión en la delegación por parte del fiscal general, sino son mandatos generales. Si nos vamos a lo que dijimos sobre la figura de la delegación, vamos a tener que mirar un tema importante en la delegación, que es el concepto, y es una modalidad de desconcentración y atenuación de la descentralización. Recordemos, son entonces dos aplicaciones diferentes o en paralelo, aunque pues tengan cierta semejanza. Hay que tener un poco cuidado en que el fiscal siempre tendrá esa responsabilidad, o la fiscalía mejor tendrá esa responsabilidad en el ente como una unidad que es, y hay una imposibilidad de compatibilidad en estos dos conceptos, tanto de la función jurisdiccional de la fiscalía como de la función ejecutiva, y es que en la ejecutiva la delegación exime de responsabilidad al delegante, más allá de la inspección, vigilancia y control. Entonces acá no pasa así, porque la fiscalía sigue siendo una entidad único, entonces el control o la inspección pues se mantiene un poco, hay como ese alcance que se le puede dar a la figura, y la delegación que aquí se predica
está una por mandato legal y pues también tiene su fundamento constitucional, pero se da por, por señalamientos diferentes de la Carta Superior. Entonces, la delegación es la forma en la que la Fiscalía funciona, pero no es la delegación administrativa. Es bajo los criterios de la función jurisdiccional. Entonces, hay que entender esa diferencia, hay que entender ese matiz y no de pronto no traer elementos diferentes de la delegación de una y otra función del Estado. Entonces, finalmente decir que hay un tema que muchas veces se confunde y es que la función administrativa es diferente de la función pública. Como dijimos, la administración de justicia por la ley 270 es una función pública. Entonces, la función pública se predica para las ramas del poder público y los órganos de control. De hecho, en una interpretación restrictiva se aplica solamente a los servidores públicos que tienen una vinculación con funciones y emolumentos previamente establecidos en la ley, como empleados públicos de libre nombramiento y remoción, y el fin de la misma es el cumplimiento de las prerrogativas a su cargo, constitucionales, legales o reglamentarias, y la función administrativa, ojo, es exclusiva de la rama ejecutiva y se manifiesta a través de la desconcentración, delegación y descentralización. Este tema se presenta más fuerte en todo lo que es el derecho administrativo laboral, pero de momento nos sirve para entender esos matices de cara a la preparación del concurso de la Fiscalía. Ojo, reitero, se trata de entender estos conceptos, pero recordemos siempre, otro disclaimer de responsabilidad, que estas categorías son de la función ejecutiva o administrativa y la fiscalía hace parte de la rama judicial, que es otra función del Estado, que tienen funciones jurisdiccionales como esa sentencia que leíamos trae y que recomiendo leerla, y además de todo es la administración de justicia una función pública y no una función administrativa o ejecutiva. De momento dejo esto acá, siento que es bueno introducir el tema en el concurso de la fiscalía, pese a que genere esta inconveniencia teórica o esta dificultad a la hora de estudiar, pues nos permite entender esa parte del funcionamiento de la constitución, de la fiscalía y de la rama judicial en paralelo con los mandatos que tiene para la rama ejecutiva y la función administrativa en particular. Espero que esta serie de videos sea de utilidad, que este video les sirva para entender un poco la forma en la que se da la acción administrativa y ese matiz o ese cuidado que tenemos que tener con las funciones del Estado para entender e irnos preparando no solo para el concurso, sino en general. Quedamos atentos a cualquier comentario de posibles temas o inquietudes que se puedan ir presentando a lo largo del estudio y de temas que quieran que sean trabajados. Cuando terminemos este material en video, compartiremos en el blog y en un link fijo que esperamos poder subir el documento interactivo que estamos construyendo cuando lo terminemos de revisar y depurar. El mismo será gratuito, no tendrá un costo adicional o algo por el estilo, simplemente es un ejercicio académico de divulgación que traemos para este caso concreto del concurso de la Fiscalía de este año. Muchas gracias y buen día.